Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos hoy que tú nos guíes, Señor, en nuestra meditación sobre tu palabra. Que nos ayudes, Señor, a dejar a un lado cada distracción y poner nuestra atención en ti. Y así, Señor, que tu Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu concepto de Dios? ¿Cómo te lo imaginas? Ahora, espero que no te imagines a Dios, ¿verdad?, con una apariencia física, porque sabemos que Dios es espíritu y no podemos hacer ningún dibujo de Él. Pero aún sabiendo que a Dios no lo podemos representar con alguna imagen, tenemos algún concepto de cómo es Dios. Y algunas personas se lo imaginan como un enojón, que está allá en el cielo y está mirando a cada persona y nada más está esperando a que hagas algo malo para castigarte. Y ese es su concepto de Dios. Otros tienen un concepto totalmente opuesto. Se imaginan a un Dios alcahuete, que ahí está en el cielo mirándonos y dice, ay, pues que se diviertan. Si hicieron algo mal, pues qué importa, luego van a aprender. La realidad es que Dios no es ni enojón ni alcahuete. Y una de las cosas, una de las maneras en las que la Biblia nos presenta a Dios para que podamos saber cómo es en la realidad, es como un Dios restaurador. Ahora, si Dios es un Dios restaurador, eso significa que hay cosas que están mal en nosotros que necesitan ser cambiadas, necesitan ser restauradas. Pero también significa que Dios no está mirándonos con el deseo de destruirnos por nuestro pecado, sino que quiere ayudarnos a sobrepasar, a dejar atrás ese pecado y sus consecuencias y vivir en restauración. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro recorrido del libro de Esdras en estas semanas. Jesús dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, la obra restauradora de Dios que se ve a lo largo de las Escrituras se enfoca en Jesús. Jesús es el que ha venido para restaurarnos. Él vino para darnos vida en abundancia, mientras que los enemigos de Dios lo que buscan es destruirnos. Y escúchame bien, Jesús quiere restaurar tu vida. Jesús quiere que tengas paz y esperanza y bienestar. Él quiere darte las fuerzas para enfrentar cualquier problema. Él te ofrece su ayuda. Para empezar, te ofrece la salvación. Si tú te arrepientes de corazón y lo reconoces como Señor y Salvador, entonces Él cambiará tu destino del infierno al cielo. Ahí es donde empieza tu restauración. También te ofrecerá dirección en la vida diaria. Te ayudará a saber qué hacer y a enfrentar los problemas y encontrar soluciones. Dios no ignora la oración de sus hijos. Entonces, si tú no has empezado ese proceso de restauración porque no te has entregado a Jesús, no te vayas de aquí en esta mañana sin hablar con don Isidro, conmigo, con alguna persona que pueda explicarte cómo tomar esa decisión. Ahora, ese Dios que constantemente está restaurando las vidas de quienes se entregan a Él, también está trabajando para restaurar a su pueblo. Como mencioné hace unos minutos, en estas semanas estamos recorriendo el libro de Esdras para aprender cómo es que Dios hace su obra de restauración. Hemos visto que Dios obra por medio de un pueblo pequeño.
Entonces, si pensamos que somos pocos, pues qué buena noticia, porque precisamente ahí es donde Dios empieza a trabajar. Él trabaja con un pueblo pequeño para que Él pueda llevarse la gloria. La semana pasada aprendimos que el proceso de restauración comienza con la adoración. Y solamente estamos preparados para experimentar la obra de Dios en restauración cuando hemos levantado nuestra vista hacia el cielo y nos hemos dado cuenta de quién es Dios. Y eso solo puede suceder por medio de la adoración. Porque sin eso no vamos a tener las fuerzas, ni el valor, ni la ayuda de Dios para poder terminar la obra de restauración. Ahora, hoy vamos a ver cómo empezó el pueblo a trabajar en esa obra de restauración. Después de restaurar la adoración en el altar, como vimos la semana pasada, ellos siguieron con la reconstrucción del templo. Y quiero invitarles a escuchar con atención cómo Esdras, capítulo 3, versos 7 al 13, nos recuenta la historia. Esto es lo que dice. Luego dieron dinero a los canteros y carpinteros. A los de Sidón y Tiro les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo de Dios en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entonces Jesús, junto con sus hijos y hermanos, también Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Odavías, y los descendientes de Enadad, y sus hijos y hermanos, que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaron en el templo de Dios. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf con sus címbalos, para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Él es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y que habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras que muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, porque la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Lo que ellos estaban empezando a construir era más que un simple edificio. Siempre da gusto ver que se construya algo, ¿no? Sobre todo si es de uno.
Por ejemplo, si alguien empieza a construir su casa, qué gusto le da ver que se ponga el piso y que se empiecen a levantar las paredes y todo. Es un gusto. Pero esto era algo más que simplemente un edificio que ellos estaban haciendo. Esto se trataba del único templo en todo el mundo en ese entonces donde se adoraba al Dios verdadero. Había muchos templos de ídolos, muchísimos. Pero este iba a ser el único templo dedicado a la adoración del Dios verdadero. Era el templo donde Jesús, cientos de años después, iba a llegar a ser dedicado como bebé y luego a enseñar como adulto. En ese momento de la historia, la reconstrucción de ese templo estaba al centro del plan de Dios para la historia. O sea, lo que esa gente, que eran bien poquitas, lo que esa gente estaba haciendo era sumamente importante. Dios estaba obrando para restaurarlos, pero ellos también tenían que actuar. Ellos no se podían quedar con los brazos cruzados. Y ahí vemos algo muy importante, y es que la obra de restauración es de Dios. Si tu vida, ¿no?, si tu familia, si nuestra iglesia va a ser restaurada, Dios lo va a hacer. Pero nosotros también tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos también nuestra parte que hacer. Imagínense, Dios podría haberles mandado un templo nuevo que cayera del cielo. Qué fácil. Pero no lo hizo así. Les dio a ellos la fuerza y el permiso y los materiales, todo lo que necesitaran, y les dijo: ahora manos a la obra. Es lo que hace con nosotros también. Nos da lo que necesitamos para hacer la obra. Nos da a su Espíritu para vivir en nosotros. Pero luego nos dice: ahora te toca. Ahora te toca hacerlo. Te toca trabajar. Y eso nos lleva a entender un punto muy importante, y es que la restauración nace de la colaboración. La restauración nace de la colaboración. Todos trabajaron unidos para que la obra se realizara. Algunos donaron dinero, otros dieron su tiempo, su esfuerzo, otros dieron comida y bebida para pagar a los trabajadores. Todos colaboraron en algo, y gracias a su colaboración, Dios hizo algo hermoso. Cuando el rey Salomón había construido el primer templo, 400 años antes, él había recibido madera de cedro, cortesía del rey de Tiro. Y Salomón había pagado por ese cedro, que era la mejor madera que se podía conseguir, ¿no?, la más fina. Le había pagado por esa madera con trigo y con otras cosas. Y ahora, en la reconstrucción del templo, ellos vuelven a recibir ayuda del mismo lado. Vuelven a recibir la misma clase de madera para poder usar los mejores materiales en la construcción del templo. Aunque el pueblo era pequeño, todos colaboraron para usar los mejores materiales, tal como se había hecho en la construcción del primer templo. Si queremos ver la restauración de Dios en nuestra vida, familia e iglesia, si queremos ver la restauración de Dios, tenemos que trabajar unidos. No hay otra. No vamos a ver la restauración de Dios si unos andan por acá y otros andan por allá y cada uno hace lo suyo y nunca colaboramos. No funciona. Podemos aprender mucho de las hormigas. Porque en una colonia de hormigas, cada hormiga tiene su trabajo. Hay hormigas trabajadoras que salen a buscar alimento. Hay hormigas que son soldados y se entregan lo que hacen es defender la colonia. La reina no hace más que poner huevos para que haya más hormigas. Y las hormigas se comunican entre sí usando señales químicas. Cuando la colonia se inunda, ¿saben lo que hacen las hormigas? Se juntan y hacen una bola. Y esa bola se convierte como en una balsa que flota y hasta rueda
por la forma que tiene, de tal modo que ninguna de las hormigas se tiene que ahogar, porque ahora les toca respirar a unas y luego les toca respirar a otras. Son muy inteligentes. ¿Has visto la cabeza de una hormiga? No es muy grande, a comparación con la de nosotros, es una pequeñez. Y sin embargo, Dios les ha dado tanta sabiduría para trabajar juntas. Al igual que en una colonia de hormigas, cada miembro de la iglesia, cada creyente tiene una función. En la iglesia no hay pasajeros. En la iglesia todos somos parte de la tripulación. Si hay pasajeros, son los invitados que llegan y todavía no se han entregado al Señor. Ellos no tienen que hacer nada más que disfrutar. Pero cuando uno se ha entregado a Cristo, cuando uno es creyente, ya no es pasajero, o no debe serlo. Todos somos parte, todos tenemos algo que hacer. Entonces, si tú te has unido a la iglesia porque eres seguidor de Jesucristo, Dios te está llamando a hacer algo, a entregar tu tiempo y tu esfuerzo para servir, a orar por el bienestar de la iglesia, a dar apoyo económico a la misión de la iglesia. Solo vamos a alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros si nos unimos para hacerlo juntos. Ahora esto nos lleva a una segunda gran verdad que vemos reflejado en estos versículos. Y es simplemente que la restauración requiere supervisión. La restauración requiere supervisión. Si vamos a experimentar la obra de Dios que nos restaura, vamos a necesitar supervisión y delegación. En ese momento de la historia del pueblo de Dios había dos líderes principales: Zorobabel, el gobernador, y Jesúa, el sumo sacerdote. Y ellos lo hicieron todo, ¿verdad? No. Ellos delegaron. Ellos pusieron incluso a otros líderes para supervisar en la obra de la reconstrucción. En este caso, los supervisores que pusieron fueron los levitas. Ahora, eso no significa que Zorobabel y Jesúa estaban nada más sentados sin hacer nada. No, ellos estaban tomando ciertas decisiones y haciendo ciertos movimientos, pero lo que se hacía a diario era responsabilidad de los levitas mayores de 20 años. Cuando yo leí eso me puse a pensar, me gustaría seguir las instrucciones de un muchachillo de 20 años. ¿Sería fácil someterme a su liderazgo? Bíblicamente, los levitas comenzaban su servicio a los 30, no a los 20. Puede ser que hayan tenido que agarrar a los jóvenes porque no había más. Pero Dios puso orden, estructura, delegación y supervisión para que la obra se pudiera realizar. Y en el pueblo de Dios siempre es así. Siempre llega un momento en el desarrollo del pueblo de Dios cuando la obra se va a estancar, se va a quedar parada si no hay delegación. Lo vemos en la vida de Moisés. Cuando Moisés salió de Egipto con toda la gente, llegó su suegro Jetro para visitarlo. Y Jetro mira a Moisés y le dice: Moisés, ¿qué estás haciendo? Porque Moisés era el único que decidía casos entre la gente. Entonces todo el día estaba ahí Moisés y llegaba una persona y decía: mi vecino me robó mi chivo y no sé qué. Y Moisés: ok, vamos a ver qué pruebas tienes. Y luego lleva al otro: mira, mi esposa. Todo el día Moisés ahí con la gente, con sus pleitos. Y Jetro le dice: Moisés, te vas a cansar. Y la gente también se va a cansar. Lo que tienes que hacer es nombrar más gente, nombrar jueces. Y ya los casos difíciles te los traen a ti. ¿Se dan cuenta? El pueblo se había quedado estancado y había que delegar, había que multiplicar el liderazgo. Lo mismo sucedió en la iglesia en sus primeros días, cuando algunas de las viudas se sentían desatendidas en el repartimiento diario
de los alimentos, porque las viudas y los huérfanos eran los más desdichados en ese tiempo. No había seguro social, no había despensas de comida. Si una persona no tenía familia, se podía morir de hambre. Entonces la iglesia cuidaba a sus viudas y les daba comida, pero algunas de ellas se sentían desatendidas. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles les dijeron: nombren diáconos para encargarse de esto, para que la obra pueda seguir. Y así nosotros nos dedicamos a la oración y la predicación de la palabra. Y eso es lo que hicieron. Si no lo hubiesen hecho, a lo mejor todavía el evangelio no nos llegaba a nosotros. Porque los apóstoles estaban ahí metidos con las pobres viudas. No, pues mire, aquí tiene su alimento. Pero para que la obra se expandiera, era necesario delegar. Y así tiene que ser siempre. Esa es la única forma en que la obra va a crecer. Cuando no hay delegación, no hay crecimiento. Las cosas se estancan. Ahora, si la delegación va a funcionar, se necesitan dos cosas. Se necesitan personas dispuestas a tomar esa responsabilidad. Tiene que haber gente que diga: sí, yo lo hago. Y se necesita también que los demás reconozcan y acepten su liderazgo. En algunas iglesias, yo sé que no es el caso aquí, estoy hablando solamente hipotéticamente, ¿no? En algunas iglesias se presenta la situación donde el pastor lo tiene que decidir todo. Y el pastor podría poner a una persona al frente de otro ministerio, de algún ministerio de la iglesia, pero todavía la gente, en lugar de ir con esa persona y preguntarle qué hacer, va con el pastor. Entonces, la delegación no está funcionando, porque no se está aceptando, no se está respetando el liderazgo de esa otra persona. Entonces, eso estanca el crecimiento de la iglesia. La restauración requiere supervisión y esto implica delegación. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Si vamos a trabajar juntos para ver la obra de restauración que Dios quiere hacer entre nosotros, tenemos que estar unidos y tiene que haber delegación de responsabilidades. Ahora, vemos una tercera cosa muy importante aquí. Y es que la reconstrucción se satura en adoración. La reconstrucción se satura con adoración. Cuando los constructores pusieron los cimientos del templo, ¿qué hicieron? Llegaron los sacerdotes y los levitas para guiar al pueblo en adoración. Y ellos cantaron: Él es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Ahora, la semana pasada vimos que la reconstrucción y la restauración comienza con la adoración. Aquí vemos que la adoración tiene que ser constante en todo el proceso. No podemos decir: no, ya adoramos a Dios, ahora solo nos vamos a enfocar en el trabajo. Y cuando ellos adoraron, dos cosas muy hermosas sucedieron. En primer lugar, se conectaron con su antepasado, el gran rey David. Porque David había nombrado a Asaf como su líder de alabanza, y ahora vemos que son descendientes de Asaf los que guían esa alabanza en el templo reconstruido. Eso significa, hermanos, que cuando tú y yo nos ponemos a alabar, estamos conectados con millones y millones y millones de nuestros hermanos alrededor del mundo y en todas las generaciones. Y puede parecer que somos pocos, pero la realidad es que somos parte de algo muy grande y nos unimos cuando adoramos. La otra cosa que sucedió fue que se cumplió una profecía. Porque algunas décadas antes, el profeta Jeremías había escrito:
la voz de los que traen al templo del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan: den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque su gran amor perdura para siempre. ¿Se da cuenta? Jeremías había dicho exactamente lo que ellos iban a cantar al adorar a Dios. En todo esto se refleja una gran realidad. Escúchame bien. La fe verdadera alaba a Dios antes de ver la respuesta, antes de ver el cumplimiento. La fe verdadera alaba a Dios antes de ver el cumplimiento. ¿Ellos habían terminado de construir el templo? No, apenas habían echado los cimientos, pero ya estaban alabando y adorando a Dios. Y nosotros no podemos esperar hasta ver que nuestras oraciones se contesten para adorar a Dios. Expresamos nuestra fe cuando lo alabamos antes de ver la respuesta. Y sin embargo, su celebración de alabanza reflejaba sentimientos encontrados. Porque algunos de los que recordaban el primer templo, ese templo que había sido destruido, ese templo que Salomón había construido, algunos de los más ancianitos recordaban ese templo y lloraban. Porque comparaban lo que se estaba haciendo ahí, tan chiquito, con lo que ellos recordaban. Y mientras algunos celebraban y estaban tan alegres, otros se sentían tristes. Porque no era exactamente lo que ellos recordaban. Y mientras nosotros vivamos en este mundo, tendremos esa misma experiencia. Mientras vivamos en este mundo, nuestra alegría se va a mezclar con tristeza. Es la realidad. Porque vivimos en un mundo donde todavía hay pecado. Entonces vamos a ver que Dios hace cosas maravillosas entre nosotros. Vamos a ver, hemos visto gente sanada y familias restauradas y vidas transformadas. Y vamos a ver esas cosas y vamos a alegrarnos y cantar, pero también vamos a llorar. Y vamos a sufrir. Y es la realidad de vivir en este mundo. Pero un día Jesús va a regresar. Y la Biblia dice que va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos. Entonces, mientras vivamos en este mundo, así como ellos celebraron y lloraron al mismo tiempo, va a ser nuestra experiencia. Pero no siempre va a ser así. Porque va a llegar un día cuando se va a acabar. Y todo va a ser puro gozo y pura alegría. Vives esperando ese día. Vives a la expectativa del regreso de Jesús. Mientras esperamos que Jesús regrese para enjuagar todas nuestras lágrimas, nuestra tarea es trabajar para la restauración. Trabajar unidos. Trabajar con una buena organización donde haya delegación. Y trabajar alabando siempre al Señor. Y así se extenderá el reino de Dios hasta que Jesús regrese. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por involucrarnos en tu obra de restauración, por darnos este gran honor. Padre, te pido que por tu Espíritu nos unamos cada vez más. Que, Señor, tú levantes en esta congregación y afuera también a más líderes para supervisar y para guiar tu obra de restauración. Y te alabaremos siempre, Señor, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.